Hola muchachos, bienvenidos a esta tercera parte de estos videotutoriales en donde ahora vamos a ver el siguiente componente que nos toca ver. En este caso tenemos que ya empezar con las consultas hacia la base de datos. Para agruparlas todas, recuerden que ahora debemos hacer lo que se llama un DAO, un objeto de acceso a datos, un Data Access Object. Eso es lo que significa. Y para eso necesitamos primero agregar un nuevo paquete dentro de nuestro proyecto. Dentro de Source Package vamos a agregar un nuevo Java Package, el cual va a tener el nombre de DAO. A él le vamos a agregar una clase, un nuevo Java Class. Recuerden que por cada tabla vamos a tener un DAO. Vamos a partir por el trabajador, por lo tanto se va a llamar trabajador DAO. Esto no es nada más que una clase plana, común y corriente, que va a tener ciertos atributos. Primero necesito traer la conexión porque la voy a utilizar acá. Así que voy a importar desde el paquete bd y me traigo la clase conexión. Yo sé que sí o sí voy a necesitar también, por ejemplo, utilizar el ArrayList, java.util.ArrayList. Ok, ahora sería empezar a hacer los métodos. Sin embargo, hay que recordar que necesitamos también las entidades. Entonces vamos a dejar en pausa por un momento el DAO vacío, ya que necesitamos hacer el mapeo de las entidades. ¿Y a qué me refiero con un mapeo? Ahora les voy a mostrar la base de datos. El mapeo no es nada más que... Vamos a ver primero recursos humanos. Por cada tabla voy a tener un homónimo dentro de Java. Por ejemplo, si tengo la tabla trabajador, voy a tener una clase llamada trabajador con todos estos atributos. Al igual que tengo trabajador, voy a tener también una clase cargo. Eso es el mapeo de entidades relacionales. Y para eso nos vamos a dirigir hasta NetBeans para hacer el mapeo. Para eso necesitamos otro paquete más. Dentro de Source Package vamos a agregar otro Java Package, al cual vamos a llamar entidades. A entidades vamos a partir agregándole una nueva clase llamada cargo. Vamos a partir desde el más sencillo. Y acá vamos a hacer el mapeo. Vamos a volver a la base de datos. En la base de datos tengo cargo y yo sé que cargo tiene dos atributos, que es el ID cargo y el nombre cargo. Acá en Java yo simplemente puedo declararlas como privadas, de tipo int la primera, que se llama ID, no es necesario que se llame ID cargo, y la segunda, que es el nombre del cargo. A esto le vamos a hacer como cualquier otra clase típica, con al más insert, el constructor sin parámetros, el constructor con parámetros, los getter y setter, y finalmente el toString. Vamos a agregarlo un poquito más abajo, y por acá toString. Ok, una vez hecho esto, vamos a proceder al mapeo de la segunda entidad, que vendría siendo en este caso, volvamos a la base de datos, la clase trabajador, porque hay una tabla llamada trabajador. Recordemos que estos tienen una cardinalidad de 1 a 1. Entonces vamos a volver al proyecto y en entidades vamos a agregar una nueva clase llamada trabajador. Y vamos a ir listando los campos. Partimos primero con el root, que va a ser de tipo string. También va a tener un nombre. Tiene un apellido. Lo siguiente es la colaboración de clases. En este caso, por ejemplo, si yo voy a ver la tabla, ojo acá no confundirse. Después del apellido del trabajador tengo la ID del cargo, que es de tipo int, pero esto es una relación foránea. Dentro de Java, el mapeo se hace con una colaboración de clases. ¿Ya? Yo no tengo que hacer int id cargo, por ejemplo, sino que yo acá voy a tener relacionado un cargo, un objeto completo. Después, private. Ahora viene la fecha. La fecha la vamos a traer desde un paquete que viene dentro de Java, que está dentro de, haciendo un import, java.util.date. Entonces va a ser de tipo date y se va a llamar fecha nacimiento.
Y por último me queda el sueldo de la persona. Vamos a ir a corroborar a la base de datos que todo esté correctamente. Entonces tenemos root, nombre, apellido, cargo, fecha de nacimiento y el sueldo. Estamos muy bien. Entonces volvemos y como siempre alt más insert y hacemos todo lo común que debe tener la clase. Constructor con sin parámetros y además el método toString y lo que setter. Vamos para abajo y por acá vamos a dejar el toString. Ok, ya con eso estamos con el mapeo relacional de las entidades. ¿Ya? Recuerden que esto se hace simplemente para poder usar los objetos para transportar datos, ya que una clase no es nada más que una plantilla. Si volvemos ahora al trabajador dado que quedó en standby, ahora yo necesito importar desde el package entidades, cargo, y además hacer el import desde entidades también la clase llamada trabajador. Y vamos a comenzar. Ya, pero creo que me falta algo. No, estamos bien. La clase va a tener primero una conexión de la clase conexión, que fue lo que vimos en el video tutorial anterior, que se va a dedicar a abrir y cerrar conexiones. Entonces, para no tener que crearla dentro de todos los métodos, la vamos a crear a nivel de clase. De esa manera la podemos reutilizar. Vamos a tener también un método público que va a devolver una array list de tipo trabajador. Y se va a llamar listar trabajadores. No va a recibir nada por parámetro, pero aquí ya vamos a empezar la programación. Se supone que esto tiene que hacer una transformación. Cuando alguien llame a listar trabajadores, este método se va a encargar de utilizar la clase de conexión, que es esta que está acá, va a abrir la conexión y va a ejecutar la consulta SQL que corresponda, pudiendo ser un select, un insert, un update, un delete o cualquier otra que se nos ocurra. Pero en este caso, más particular, por ejemplo, el trabajador dado, el listar trabajadores tiene que ejecutar un select asterisco from, el cual va a devolver los trabajadores, ¿ok? Pero no en formato de Java, pero sí yo lo tengo que sacar como una array list de tipo trabajador. Por lo tanto, la meta de este método será conectarse a la base de datos, hacer el select asterisco from y traer todos los datos y finalmente hacer una conversión hacia cada uno de esos datos hacia un trabajador, lo que va a quedar en una lista. Ahora esa lista la vamos a declarar acá, array list de tipo trabajador. Se va a llamar lista trabajadores y va a ser igual a una nueva lista de trabajadores, un nuevo array list de tipo trabajador. Es ahí donde se va a guardar después los trabajadores. Esto podría fallar, por lo tanto lo recomendable acá es poner la instrucción try catch. Recuerden que try catch nos va a ayudar a capturar las excepciones que puedan pasar en el código. Si algo dentro del try se cae, lo va a capturar el catch. Y también tenemos la instrucción finally. ¿Por qué? Finally se ejecuta tanto cuando entra el try o el catch, o sea, siempre se va a ejecutar el finally. Y esa nos va a servir para cerrar la conexión. Ok, en el try primero lo que vamos a hacer es conexión.open. Vamos a abrir la conexión. En el finally siempre nos vamos a asegurar de cerrar la conexión. Y en el catch, mientras tanto, vamos a capturar el mensaje de error si es que lo hubiera. Ok, luego de abrir la conexión, vamos a declarar la sentencia SQL que necesitamos ingresar a la base de datos. En este caso va a ser un select asterisco from la tabla trabajador. Ojo, tal y como se llame la tabla en nuestro gestor de MySQL. Ok, trabajador. El paso siguiente será obtener el objeto statement. El objeto statement o prepare statement nos ayudará a ejecutar la consulta en la base de datos. Ya es muy importante este objeto. Entonces vamos prepare statement. Cuando escribamos eso damos control espacio y nos sugiere importarlo desde java.sql.
¿ok? Y lo vamos a importar desde ahí. Vamos a poner stmt va a ser igual a que de la conexión me entregue en sí la conexión que se abrió, y de ahí vamos a sacar el prepare statement, pasándole por parámetro la consulta SQL. SQL es la variable que está un poquito más acá arriba. Se va a ejecutar y el statement ahora necesita ejecutar la consulta, lo que va a sacar un objeto llamado resultSet. Lo llamamos desde java.sql, se importa, lo llamamos rs de resultSet y va a ser igual a stmt.executeQuery, o sea que ejecute la consulta finalmente hacia la base de datos. Ese select debería traer toda la tabla que está acá, que va a quedar en memoria dentro del resultSet. Después basta con recorrerlo. Y esto se hace con un while. Dentro del resultSet tiene un método que se llama next, el que va a ir moviendo el cursor uno por uno, pasando por cada una de las filas. Un cursor no es nada más que un objeto que empieza en la nada. Cada vez que el while llama al next, él va a avanzar hacia esta posición, por ejemplo. Y de aquí vamos a poder sacar lo que está en la primera fila. Una vez que se termine el while, siguiente ciclo va a llamar al next nuevamente y voy a avanzar una fila más. Así avanza el cursor. Y ahora se va a situar en esta fila que tengo acá, en la segunda, de María. Y voy a poder sacar lo que está acá. Una vez que se termine ese ciclo, ejecuta el while nuevamente, pero en este momento ya no hay nada, por lo cual el next devuelve false y el while ya no se va a ejecutar. Entonces ahora por cada ciclo yo voy a crear un trabajador. Trabajador T igual a new trabajador. Y voy a ir sacando las cosas. Y a cada trabajador le voy pasando primero el root, que viene de la base de datos. Lo saco desde el rs y le digo que me entregue un string. Un string que va a estar en la columna root-trabajador. Vamos a ver la base de datos, tal y como se llame la columna, mucho ojo. Y vamos a hacer lo mismo para las demás. t.setNombre, usr t.setNombre, rs.getString también. Y lo vamos a sacar desde nombre-trabajador. t.setApellido, rs.getString de la columna apellido-trabajador. t.set, tenemos la fecha de nacimiento, por ejemplo, y de aquí lo voy a sacar de rs.getDate, que está en fecha nacimiento trabajador, si es que no me equivoco. Vamos viéndolo. Fecha de nacimiento trabajador. Ok. Nos queda el cargo, pero para el cargo necesito una colaboración de clases. Por lo tanto, voy a crear un cargo, un nuevo objeto cargo, el que solo va a llevar el ID. c.setID y lo voy a sacar desde el resultSet. Get int. Y voy a sacar desde acá la columna llamada id-cargo. Después de eso, el cargo completo tiene que ir dentro de el t, que corresponde al trabajador. Y ahí le pasamos c, que es el cargo, ¿ya? O sea, se crea un objeto, el objeto lleva el id, y el objeto que lleva el id queda dentro de el trabajador. Solo nos queda el sueldo. Y ahora lo sacamos con un getInt, ya que ese es el tipo de dato. Y este es simplemente sueldo. Efectivamente. El paso siguiente será agregar a la lista, listado de trabajadores, vamos a agregar un nuevo trabajador, que es el que acabamos de crear. Entonces lo que va a pasar es que por cada ciclo va a sacar una de estas filas y la va a convertir en un objeto trabajador. Antes de terminar, se va agregando a la lista que está un poquito más arriba. Entonces se va a ir llenando esa lista. Si termina el while, quiere decir que ya se recorrieron todas las filas. Lo único que basta es un poquito más abajo, ya terminando el finally, hacer un return del listado de los trabajadores.
Ahora podemos proceder a probar esto para saber si estamos haciendo las cosas bien. Tenemos el primer método donde lo vamos a probar. Mientras tanto no vamos a hacer interfaz gráfica todavía. Y nos vamos a ir hasta recursos humanos ABP2, que es en donde está el método main. Y aquí lo vamos a probar por consola simplemente. Voy a sacar un array list. Voy a hacer el import de tipo trabajador. Eso es lo que viene desde el método que acabamos de crear. Se va a llamar listado y va a ser igual a. Ya, pero acá me falta crear un objeto de tipo DAO. Así que trabajador DAO. Hacerle control espacio varias veces, así me sugiere más cosas. ¿Ve? 2 veces y me sugiere el DAO. TDAO va a ser igual a new trabajador DAO. Así puedo ocupar los métodos que están dentro de trabajador DAO. Y instanciamos el listar trabajadores. Lo ejecutamos. Dentro de ese listado ahora voy a hacer un fore que corresponde a un trabajador. Entonces el listado se empieza a recorrer y se va volcando uno por uno dentro de trabajador. Y simplemente voy a imprimir, por ejemplo, el nombre. Trabajador.getNombre. Basta con eso para saber si está funcionando. Voy a darle clic derecho y voy a ejecutar. Ahí está, Sebastián y María. Lo que quiere decir que el método dentro del DAO está correcto. Vamos a volver al DAO y vamos a ir por el siguiente método, el cual se va a dedicar a agregar trabajadores. Entonces nos situamos donde termina y vamos a agregar un método público que nos va a devolver un booleano, representando true si pudo agregarlo y false si es que no pudo. Se va a llamar agregar trabajador y como voy a agregar un trabajador tengo que recibir un trabajador. Perfecto. Vamos a tener una variable temporal que va a ser de tipo booleano y va a ser fue agregado, que va a partir en false. ¿Ya? Una vez que lo agregue la vamos a cambiar a true. Vamos a tener también un try catch con la instrucción finally. Recordemos que en finally siempre hacemos cierre de la conexión. Es conexión.close. En el catch imprimimos el error. Si es que lo hubiera, si es que se cayera dentro del try. Y en el try vamos a proceder a primero tener la consulta SQL. String SQL va a ser igual a inserinto trabajador values. Y ojo, que uno puede pensar que uno puede pasarle acá los datos directamente y concadenarlos, como por ejemplo comilla, comilla, y le paso el root, ¿cierto? Coma, después le paso por ejemplo a Adolfo, y así sucesivamente. Esto no es recomendado, como lo expliqué en clase, esto podría derivar en una inyección SQL, lo que es perjudicial para nuestro sistema, ya que podría ser eventualmente vulnerado. Para eso Java ofrece un mecanismo que se llaman parámetros. Es decir, yo declaro con un signo de interrogación que más adelante algo va a reemplazar este signo de interrogación por otra cosa. El primero, por ejemplo, debería ser reemplazado por el root real. Eso sí que el root va a estar limpio de cualquier inyección o código SQL malicioso que el usuario haya ingresado por el formulario. Y vamos a declarar tantos parámetros necesite la consulta, que en este caso son 6. Una por cada dato que voy a agregar. Una para root, una para nombre, apellido, cargo, fecha y sueldo. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí tenemos 3, 4, 5, 6. Y ya con 6 vamos a proceder a ejecutar esta consulta o a empezar a armarla. Vamos a tener el prepare statement, stmt, que me lo va a entregar la conexión. Obtengo la conexión y obtengo también un prepare statement, pasándole el SQL. A ese stmt, que aún no se ha ejecutado, yo tengo que pasarle los parámetros. Por ejemplo, setString, que es el primero. Le digo que en la primera posición, ojo que acá no empieza de cero, en la primera posición, que va a ser acá, se va a reemplazar por lo siguiente, que del trabajador me entregue su root. Y así sucesivamente. Puedo duplicar la línea y decir stmt setString y el segundo parámetro corresponde al nombre 2 trabajador.getNombre y así sucesivamente en el mismo orden que están acá en la base de datos. Ahora vendría el parámetro 3 que corresponde al apellido. El apellido
Y después tenemos que ingresar un ID, que es finalmente lo que está acá, un int. Entonces, set int, el parámetro 4 que corresponde al cargo ID, yo lo saco del trabajador, pero el trabajador no tiene un ID del cargo directamente, pero sí tiene un cargo. Recuperamos el objeto y del objeto sacamos el ID. Siguiente viene la fecha. Set date es el quinto parámetro y corresponde sacarlo desde la fecha del trabajador. Get fecha nacimiento. Lo que debería conllevar un error. Como ven, ahora se marcó en rojo. Eso es porque SQL trabaja con un paquete que se llama java.sql.date. Y nuestra clase, más concretamente el trabajador, trabaja con java.util.date. ¿Ok? Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente, hacer una conversión que se hace de la siguiente manera. Le hago un new java.sql.date, que es lo que acepta este setDate, y acá me pide pasarle el tiempo en un int o en un long, en un número. Ahora ojo que esos son la cantidad de segundos que han pasado desde que se empezó a medir el tiempo acá en esta parte de informática. Yo voy a sacar del trabajador entonces su fecha, pero de la fecha acá yo puedo sacar, por ejemplo, get time, que es el tiempo en segundos, y hoy ahí tengo la conversión de manera correcta. Me queda un sexto parámetro que corresponde a un int, el parámetro número 6, que corresponde al sueldo, trabajador.get sueldo. Ya con eso está armada la consulta, se hizo el reemplazo de todos los parámetros, y cada vez que yo le hago el setString o setIn, setDate, etc., lo que hace Java es limpiarlo de cualquier posible ataque que tengan los parámetros, ya que no se puede confiar nunca en el usuario. Entonces el paso siguiente es ejecutar la consulta. Vamos a hacer lo siguiente, int filas afectadas, y vamos a ejecutar del stmt un execute update. Esto lo que va a hacer es ejecutar la consulta de ese inserinto y me va a devolver la cantidad de filas que afectó la consulta. La regla es súper simple. Si la cantidad de filas afectadas es mayor que 0, quiere decir que se realizó la consulta en la base de datos. Por lo tanto, arriba yo tengo un boolean que dice fue agregado. Y le voy a decir acá que lo voy a reemplazar. Fue agregado va a ser igual a una condición para hacer el código un poquito más corto. Y la condición es si filas afectadas es mayor a 0. Eso se va a traducir y va a devolver true o false, ¿ya? Y va a quedar dentro de fue agregado. Lo que falta al final es hacer un return de fue agregado. Hasta ahí vamos bien. Vamos a probar ahora. Vamos a volver al método main y vamos a declarar un trabajador. Pero lo vamos a hacer un poquito más arriba. Por acá. Declaramos un trabajador t igual a new trabajador, por ejemplo. Le vamos a hacer con el constructor con parámetros para ahorrar un poquito de tiempo. Vamos a ponerle acá el nombre, Aldo. Aldo Donoso. El cargo. Después le vamos a decir new date. Oh, creo que me equivoqué. Y ahora viene el cargo, efectivamente. New cargo. Y ese cargo, ojo, que debe llevar un ID. Entonces voy a pasarle solo el ID. Y el segundo lo voy a dejar nulo porque no hay nombre. Solo necesito el ID y la fecha de nacimiento, que la vamos a dejar al día de hoy, por ejemplo. New date. Control espacio, que se importe Java util, no Java SQL. Y al final es el sueldo. 1000 pesos. Ya. Ahí tenemos. Le pasamos todo. Después de eso hacemos un if y preguntamos si el DAO puede agregarlo. Agregar trabajador pasándole t, que es lo que acabamos de crear. Y aquí le vamos a hacer un sout y vamos a decir agregado correctamente. Si es que no, un else y un mensaje de error. No se ha podido agregar. Vamos a hacer la ejecución desde el archivo runFile. Vamos a ver, dice null, error, cerrando la conexión, no se ha podido agregar. Sebastián y María. Ok, vamos a investigar qué es lo que sucede.
tenemos el trabajador, se ingresa al trabajador y dice que no se pudo cerrar la conexión por algún motivo, así que vamos a volver al trabajador dado. Ah, ya sé. Me faltó algo súper importante. Es que jamás abrí la conexión. Entonces no había puente por el que enviar la consulta SQL. Es un error muy grave. Run file, lo vamos a ver. Ahora sí agregado correctamente y al momento de listar me lista a Aldo que lo acabo de agregar. Ok, vamos a volver al trabajador dado y vamos a hacer el siguiente método. Este va a ser el modificar. Ojo que el modificar necesitamos hacer más cosas todavía. Ya vamos a conformarnos mientras tanto con hacer un eliminar y lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Ok? Vamos a hacer un método público de tipo boolean que se va a llamar eliminar trabajador y lo va a eliminar por el root, string root. Y acá vamos a hacer lo mismo de siempre. Un boolean fue eliminado que va a empezar en false. Vamos a tener un try catch. Vamos a abrir la conexión al tiro para no olvidarme. Conexión.open y en el finally conexión.close. Si es que se llegara a caer, un sout e.get message. Después que se abre la conexión, armo la consulta SQL, que vendría a ser este caso, delete from tabla trabajador, donde el root-trabajador sea igual a un signo de interrogación, que es un parámetro que vamos a pasar un poquito más adelante. Vamos a armar la consulta entonces con un prepare statement stmt que va a ser igual a la conexión y que me entregue la conexión con un prepare statement pasándole la consulta SQL. Y aquí yo tengo que hacer un reemplazo del único parámetro que hay. Vamos a hacer un setString del primer parámetro, que es el root que viene por parámetro. Ok. El paso siguiente va a ser ejecutar la consulta. Así que vamos a hacer un int filas afectadas que va a ser igual a stmt.executeUpdate. Después, A fue eliminado, lo vamos a traducir acá. Si filas afectadas es mayor a 0, quiere decir que se eliminó correctamente. Lo único que falta un poquito más abajo es hacer un return de las... fue eliminado, disculpen. Fue eliminado. Como ven, el método no tiene mucha más ciencia y todos son prácticamente iguales. Hay que ir jugando un poquito más después con la lógica. El método modificar lo vamos a dejar para más adelante. Mientras tanto nos vamos a centrar en el método eliminar y probarlo ahora. En recursos humanos, una vez que se agrega, después vamos a hacer otro if. Sí, ahora lo puede eliminar. Te dado punto eliminar trabajador del root, lo saco de t, punto get root, y acá le digo eliminado correctamente. Y en un else, si es que no se ha podido eliminar. Y vamos a hacer la ejecución. Lo más probable es que me salga error al agregar nuevamente la mismo root. Después dice no se ha podido agregar, pero se eliminó correctamente. Lo que dice que nuestro código está funcionando. Ok. Ya. Hasta acá ya tenemos prácticamente completo el crudo. Vamos a ver nuevamente. Hasta trabajador dado. Nos vendría haciendo falta un pequeño modificar, el que vamos a dejar para el final. Ok. Nos vamos a centrar ahora en lo que es la gráfica. Así que este video es el más largo de todo, yo creo. Ahí llevamos ya media hora de video. En el siguiente video tutorial vamos a ver cómo implementar esto desde la gráfica. Ok. Así que nos vemos en el cuarto video tutorial.